Millonario se queda en shock al ver a una trabajadora idéntico a su hija perdida. «Oye tú, la morena de la esquina», gritó el capataz desde el andamio. «Esas vigas no se van a mover solas». Mariana López levantó la vista, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Llevaba 3 horas cargando materiales bajo el sol implacable de la Ciudad de México, pero no se quejaba. Necesitaba este trabajo más de lo que necesitaba descanso. «Ya voy», respondió, ajustándose los guantes de trabajo. Se agachó para levantar una viga de acero que 2 hombres habían dejado caer minutos antes. Con un movimiento fluido, la cargó sobre su hombro como si fuera una rama seca. Los otros trabajadores la miraron con una mezcla de respeto y sorpresa. Era pequeña comparada con ellos, pero tenía una fuerza que desafiaba toda lógica. Al otro lado de la obra, Esteban Morales bajó de su Mercedes negro. Su traje de $3,000 contrastaba brutalmente con el polvo y el cemento que flotaba en el aire. Era miércoles, día de inspección. Como dueño de constructora Morales, supervisaba personalmente cada proyecto importante. «Buenos días, señor Morales», lo saludó el ingeniero a cargo acercándose con planos bajo el brazo. «Todo va según el cronograma. En 2 semanas entregaremos la primera torre». Esteban asintió distraídamente. Sus ojos recorrían la obra, calculando costos, revisando avances. Era un hombre acostumbrado a controlar cada detalle, cada peso que se gastaba. Había construido un imperio desde cero, y no lo había hecho siendo descuidado. Fue entonces cuando la vio. Mariana caminaba hacia el área de descarga, equilibrando la viga sobre su hombro con una naturalidad que parecía imposible. Pero no fue su fuerza lo que detuvo el corazón de Esteban. Fue su rostro. Los mismos ojos oscuros, la misma nariz respingada, la misma forma de fruncir el ceño cuando se concentraba, y cuando se giró para hablar con otro trabajador, Esteban vio esa sonrisa, esa maldita sonrisa que había perseguido en pesadillas durante 20 años. «Señor, ¿se encuentra bien?», preguntó el ingeniero notando que su jefe se había quedado inmóvil. Esteban parpadeó, tratando de recuperar la compostura. Su respiración se había acelerado sin que se diera cuenta. «Sí, estoy bien». «Dime, ¿quién es esa mujer? La que está cargando las vigas». El ingeniero siguió su mirada y se encogió de hombros. «Mariana López, creo. La contratamos hace un mes. Es buena trabajadora, no da problemas». «¿Por qué?». «Por nada», mintió Esteban, pero sus ojos no se apartaban de la muchacha. «Solo quería asegurarme de que todos tienen sus papeles en orden». En ese momento, Mariana se detuvo para tomar agua de una botella plástica. Se quitó el casco amarillo y sacudió su cabello negro, exactamente igual a como lo hacía. No, era imposible. Su hija habría tenido 30 años ahora, no los 20 y pocos que aparentaba esta mujer. Además, su hija había desaparecido cuando apenas era una niña. Elena se la había llevado una noche, sin explicaciones, sin despedidas. Solo una nota diciendo que era lo mejor para todas, pero el parecido era perturbador. Cada gesto, cada movimiento le recordaba a esa niña de 5 años que solía jugar en su oficina mientras él trabajaba. La niña que desapareció de su vida como si nunca hubiera existido. «Camila», llamó a su asistente personal, que siempre lo acompañaba en estas visitas. «Acércate». La mujer de mediana edad se aproximó con su tablet en la mano, lista para anotar cualquier instrucción. «Necesito que investigues discretamente a una empleada, Mariana López. Quiero saber todo sobre ella. ¿Dónde vive? ¿De dónde viene? ¿Quién es su familia? Todo. ¿Hay algún problema con su desempeño?». «No es eso». Esteban se aflojó la corbata sintiéndose súbitamente sofocado. «Es personal, pero manténlo en absoluta confidencia». Camila asintió. Llevaba 15 años trabajando para él y sabía cuándo no hacer preguntas. Mariana terminó de beber agua y volvió al trabajo. Por un momento, sus miradas se cruzaron a través del terreno polvoriento. Ella lo miró con curiosidad durante unos segundos, probablemente preguntándose qué hacía el jefe observándola. Luego se encogió de hombros y regresó a sus tareas. Pero Esteban no pudo moverse. 20 años de terapia, 20 años tratando de olvidar,
20 años convenciéndose de que había hecho lo correcto, al no buscarlas más después de los primeros 5 años de investigaciones fallidas. Todo se desmoronó en ese instante. Porque si esa mujer era quien él creía que era, entonces todo por lo que había vivido durante las últimas 2 décadas había sido una mentira. Y tendría que enfrentar la verdad más dolorosa de su vida, que había perdido 20 años con su hija por su propia cobardía. El sonido de una hormigonera lo devolvió a la realidad. Se dio la vuelta y caminó hacia su auto sin despedirse del ingeniero. Necesitaba respuestas, y las necesitaba pronto. Mariana lo vio alejarse desde la distancia sin saber que acababa de cambiar 2 vidas para siempre. ¿Encontraste algo?, preguntó Esteban, sin levantar la vista de los papeles en su escritorio. Camila cerró la puerta tras de sí y se acercó con una carpeta en las manos. Habían pasado solo 2 días desde la visita a la obra, pero para Esteban habían sido 48 horas de insomnio y café negro. Mariana López Hernández, 29 años, comenzó Camila, abriendo el expediente. Nació en la Ciudad de México el 15 de marzo de 1996. Madre, Elena López Hernández, fallecida hace 3 años por cáncer. Padre, desconocido en el acta de nacimiento. El bolígrafo se resbaló de los dedos de Esteban. Elena, su Elena, la mujer que había amado con toda el alma antes de que todo se viniera abajo. ¿Estás segura del apellido materno?, preguntó con voz ronca. Sí, Elena López Hernández. Trabajó en varios empleos domésticos hasta su muerte en 2022. Vivían en una casa pequeña en Neza. Mariana estudió hasta la preparatoria, pero tuvo que dejarla para cuidar a su madre enferma. Esteban se recostó en su silla ejecutiva, sintiendo como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. Elena había usado su nombre de soltera. Por supuesto, nunca habían llegado al altar, aunque él había comprado el anillo. Los planes de boda se cancelaron cuando ella desapareció con la niña. ¿Algo más? Poca cosa. Ha trabajado en construcción los últimos 2 años. Vive sola en un departamento en Doctores. No tiene pareja conocida, no tiene hijos. Es una vida simple, como Elena siempre había querido y él nunca había podido darle. Siempre demasiado ocupado construyendo su imperio, demasiado ambicioso para disfrutar las cosas pequeñas que a ella le importaban. Gracias, Camila. Puedes irte. Señor Morales, ¿puedo preguntar por qué? No, cortó él secamente. No puedes. Durante los siguientes días, Esteban se debatía entre ir a la obra y quedarse encerrado en su oficina. Al final, la curiosidad pudo más. Tenía que verla de nuevo. Tenía que estar seguro. La encontró en el área de descanso durante la hora del almuerzo. Estaba sentada sola en una mesa de plástico, comiendo un sándwich que había traído desde casa. Los otros trabajadores respetaban su espacio. No era antisocial, pero tampoco buscaba hacer amistades en el trabajo. Esteban se acercó fingiendo revisar unos planos con el ingeniero, pero sus ojos estaban fijos en ella. Mariana masticaba despacio, perdida en sus pensamientos. De vez en cuando se tocaba algo en su pecho, un gesto automático que llamó la atención de Esteban. Cuando ella se levantó para tirar la basura, él lo vio claramente. Un pequeño broche dorado en forma de mariposa, prendido en su camisa de trabajo. Las alas estaban descoloridas por el tiempo y una de las antenas se había doblado, pero era inconfundible. Era el mismo broche que él le había regalado a su hija para su 5º cumpleaños, justo una semana antes de que Elena se la llevara. El mundo se tambaleó a su alrededor. Sus piernas casi no lo sostuvieron. «Señor Morales», la voz del ingeniero sonaba lejana. «¿Se siente mal? Está muy pálido». Necesito sentarme», murmuró Esteban. Se las arregló para llegar hasta una silla de plástico abandonada. El corazón le latía tan fuerte que temía que todos pudieran oírlo. No era una coincidencia, no podía serlo. Ese broche lo había mandado hacer especialmente en una joyería de Polanco. Era único. Mariana regresó a su lugar y siguió comiendo, ajena al huracán emocional que había desatado en el hombre que la observaba desde la distancia. Esteban recordó el día que le dio ese regalo. Ella había llorado de alegría y había corrido por toda la casa gritando:
Soy una mariposa, soy una mariposa. Elena había reído y lo había besado, diciéndole que era el mejor padre del mundo. ¿Qué mentiras le habría contado Elena sobre él? ¿Le habría dicho que las había abandonado? ¿Que no las quería? ¿Que era mejor que creciera sin padre? La rabia comenzó a mezclarse con el dolor. Había perdido 20 años de la vida de su hija por las decisiones de Elena. 20 años de cumpleaños, graduaciones, lágrimas, risas, 20 años que jamás podría recuperar. Pero también sintió esperanza por primera vez en décadas. Su hija estaba viva, estaba ahí, a 30 metros de él. Ya no era la niña que recordaba, pero era su sangre, su familia. Mariana terminó su almuerzo y se dirigió de vuelta al trabajo. Al pasar cerca de donde estaba Esteban, éste pudo ver de cerca sus facciones. No había duda posible, los mismos hoyuelos cuando sonreía levemente. Las mismas manos delgadas pero fuertes. Incluso la forma de caminar era igual a la de Elena. Cuando ella desapareció entre los andamios, Esteban tomó su teléfono. «Camila, necesito que programes una reunión». «¿Con quién?» «Con Mariana López. Dile que quiero hablar con ella sobre su desempeño laboral. Mañana a las 5 de la tarde, en mi oficina». «¿Estás seguro de que...?» «Nunca he estado más seguro de algo en mi vida». Colgó el teléfono y miró hacia donde había desaparecido su hija. Mañana, después de 20 años, iba a recuperar a su familia, o iba a perder definitivamente la oportunidad de hacerlo. El broche de la mariposa brilló bajo el sol vespertino, como una señal del destino. «¿Me mandó llamar, señor?», preguntó Mariana desde la puerta del escritorio con el casco amarillo bajo el brazo. Esteban alzó la vista de los papeles que fingía leer. Durante toda la tarde había ensayado este momento, pero ahora que la tenía frente a él, las palabras se le atoraban en la garganta. «Sí, pasa. Siéntate, por favor». Mariana entró con pasos cautelosos. El escritorio era más grande que su departamento completo, con ventanales que daban vista a toda la ciudad. Se sentó en la orilla de la silla de cuero, como si estuviera lista para salir corriendo en cualquier momento. «¿Hice algo malo? Porque si es por lo de ayer, cuando llegué 10 minutos tarde, fue porque...» «No», la interrumpió Esteban suavemente. «No hiciste nada malo. Tu trabajo es... excelente». Se hizo un silencio incómodo. Mariana lo estudió con curiosidad. Había algo familiar en sus ojos, pero no podía identificar qué. El patrón parecía nervioso, lo cual era extraño. Los jefes como él no se ponían nerviosos por empleados como ella. «Quería preguntarte sobre el broche que usas», dijo Esteban finalmente señalando hacia su pecho. Mariana se tocó instintivamente la pequeña mariposa dorada. «¿Mi broche? ¿Por qué?» «Es... bonito. ¿Dónde lo conseguiste?» Ella frunció el ceño. Era una pregunta rara, pero respondió de todas formas. «Me lo dio mi mamá cuando era pequeña. Decía que mi papá me lo regaló antes de irse». El corazón de Esteban se aceleró tanto que temió sufrir un infarto ahí mismo. «¿Tu papá?» «Sí». Mariana se removió incómoda en la silla. «Pero no lo conocí. Mi mamá y él... Bueno, él nos abandonó cuando yo era muy chiquita. Disculpe, pero ¿por qué me pregunta esto? No entiendo qué tiene que ver con mi trabajo». Esteban se levantó de su silla y caminó hacia la ventana dándole la espalda. Necesitaba un momento para controlarse antes de que las lágrimas traicionaran su composición. «¿Cómo se llamaba tu mamá?» «Elena López». «Murió hace 3 años», respondió Mariana con voz más suave. «¿Por qué? ¿La conocía?» Esteban cerró los ojos. Era el momento. No había vuelta atrás. Se giró lentamente para enfrentarla. «Mariana, ¿tu mamá te dijo alguna vez el nombre de tu padre?» «No. Solo que era un hombre importante con mucho dinero, que por eso era mejor que creciéramos lejos de él». La desconfianza comenzó a crecer en su voz. «Oiga, no me gusta hacia dónde va esta conversación». «Tu padre no las abandonó», dijo Esteban con voz quebrada. «Las buscó durante años. Contrató investigadores, puso carteles, ofreció recompensas. Nunca dejó de buscarlas». Mariana se puso de pie como impulsada por un resorte. «¿Qué está diciendo? ¿Cómo puede saber eso?» Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Esteban sin que pudiera detenerlas. «Porque yo soy tu padre». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mariana lo miró fijamente,
como si hubiera escuchado mal. Su rostro pasó del shock a la confusión y luego a algo mucho más peligroso, la rabia. «No», susurró. «No, eso es imposible. El broche, yo te lo regalé para tu 5º cumpleaños. Llorabas mucho cuando eras bebé, pero ese día dejaste de llorar cuando te lo puse. Tu mamá decía que tenías poderes mágicos por la mariposa». «¡Cállese!», gritó Mariana, retrocediendo hacia la puerta. «Usted no puede ser mi padre. Mariana, por favor, escúchame». «No». Sus ojos brillaban de furia y dolor. «Mi padre nos abandonó. Mi mamá trabajó como sirvienta toda su vida para mantenernos. Se mató trabajando mientras usted vivía en esta torre de cristal. Yo no las abandoné. Elena se fue sin decirme por qué. Una mañana despertaste y ya no estaban. Solo había una nota. Miente». Mariana agarró el picaporte de la puerta. «Mi mamá me contó la verdad. Usted se avergonzaba de nosotras. No quería que la gente rica supiera que tenía una hija con la sirvienta». «Eso no es cierto». Esteban se acercó desesperado. «Yo las amaba, a las dos. Iba a casarme con tu madre. Entonces, ¿por qué no nos encontró? Si tenía tanto dinero, tanto poder, ¿por qué vivimos en la pobreza toda la vida?». Era una pregunta justa, y Esteban no tenía una respuesta que no sonara como una excusa patética. Había dejado de buscar después de 5 años. Se había convencido de que era mejor así, que Elena sabía lo que hacía. «Yo pensé que era lo que tu madre quería, que estarían mejor sin mí. ¿Y ahora qué?». Mariana abrió la puerta. «Después de 20 años aparece aquí como si nada hubiera pasado. Cree que puede recuperar el tiempo perdido con una conversación». «Mariana, espera». «No». Ella negó con la cabeza, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Usted perdió el derecho de llamarme así hace mucho tiempo. Para mí usted no es más que mi jefe. Y ni siquiera eso, porque renuncio. No puedes irte así». Pero Mariana ya había salido del escritorio, cerrando la puerta con tanta fuerza que los cristales temblaron. Esteban se quedó solo en su oficina, rodeado de lujo y éxito, sintiendo que acababa de perder a su hija por segunda vez en la vida. Afuera Mariana corrió hacia los elevadores, sollozando sin control. El broche de la mariposa le pesaba como si fuera de plomo. Todo lo que creía sobre su vida, sobre su madre, sobre su pasado, se había desmoronado en menos de 10 minutos. Y lo peor de todo era que, en el fondo, sabía que el hombre del escritorio decía la verdad. Mariana manejó durante 4 horas hasta llegar a Oaxaca, con los ojos hinchados de llorar y el corazón hecho pedazos. No había empacado nada, no le había dicho a nadie a dónde iba, solo necesitaba respuestas, y solo había una persona en el mundo que podía dárselas. La casa de adobe de su abuela Rosa se veía igual que siempre, pequeña pero acogedora, rodeada de macetas con flores de colores brillantes. El aroma a mole y tortillas recién hechas flotaba desde la cocina. «Mariana», exclamó Rosa al verla llegar, pero su sonrisa se desvaneció cuando notó el estado de su nieta. «¿Qué pasó, mija? Te ves terrible». «Abuela, necesito que me digas la verdad». Mariana se desplomó en una silla de madera. «Sobre mi papá, sobre todo». El rostro arrugado de Rosa se tensó, se secó las manos en el delantal y se sentó frente a su nieta. «¿Qué quieres saber? ¿Esteban Morales es mi padre?». Rosa suspiró profundamente, como si hubiera estado esperando esa pregunta durante años. «Sí». La confirmación golpeó a Mariana como una cachetada, aunque ya lo sabía en el fondo. «¿Por qué mi mamá me mintió? ¿Por qué me dijo que él nos había abandonado?». «Tu madre no mintió exactamente». Rosa se levantó para servir 2 tazas de té de hierbas. «Pero tampoco dijo toda la verdad. Explícame». Rosa regresó con el té y se sentó nuevamente, eligiendo sus palabras con cuidado. «Tu mamá trabajaba como empleada doméstica en casa de Esteban. Él era joven entonces, ambicioso, pero también era bueno con ella. Se enamoraron de verdad, mija. Eso nunca lo dudes». Mariana tomó un sorbo del té caliente, esperando que su abuela continuara. «Cuando tu mamá se embarazó, Esteban se puso muy feliz. Habló de matrimonio, de formar una familia. Pero la familia de él, ay mija, eran gente muy clasista. Su madre le dijo cosas horribles sobre Elena,
que solo quería su dinero, que era una oportunista. ¿Y él qué hizo? Al principio la defendió, pero luego llegaron los negocios importantes, las presiones sociales. Esteban empezó a trabajar más, a salir menos con Elena. No la presentaba con sus amigos ricos. Cuando naciste, él te adoraba, pero... Rosa hizo una pausa recordando. ¿Pero qué? Pero nunca te presentó como su hija. Cuando venía gente importante a la casa, Elena tenía que encerrarse contigo en los cuartos de servicio, como si fueran un secreto vergonzoso. Mariana sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Tu madre aguantó eso durante 5 años. Se decía a sí misma que Esteban cambiaría, que algún día las reconocería públicamente, pero el silencio dolía más que cualquier insulto. Entonces, ¿por qué se fue? Un día llegó la mamá de Esteban y le ofreció dinero a Elena para que se fuera. Le dijo que nunca sería suficiente para su hijo, que estaba arruinando su futuro. Elena se negó, pero esa noche escuchó una conversación entre Esteban y un socio. El hombre le preguntó si era cierto que tenía una hija con la sirvienta. ¿Y Esteban? Esteban no dijo que sí, solo se quedó callado. Las lágrimas comenzaron a caer de nuevo por las mejillas de Mariana. Ese silencio la destrozó. Si Esteban se hubiera enojado, si hubiera defendido a su familia, ella se habría quedado. Pero su silencio le dijo todo lo que necesitaba saber. Y por eso huyó. Se fue esa misma noche, empacó lo poco que tenían y desapareció. Esteban llegó al día siguiente y encontró la casa vacía. Elena le había dejado una nota diciendo que era lo mejor para todos. Rosa se levantó para buscar algo en un cajón viejo. Regresó con una carta amarillenta. Tu madre escribió esto antes de morir. Me hizo prometer que te la daría si algún día preguntabas por tu padre. Con manos temblorosas, Mariana abrió la carta y reconoció la letra de su madre. Mi querida Mariana, si estás leyendo esto, es porque encontraste a tu papá, o él te encontró a ti. No lo odié nunca, mija, pero tenía miedo de que crecieras sintiéndote menos que otros niños. Miedo de que él se avergonzara de nosotras para siempre. Me fui porque creí que así tendrías una vida normal, sin complicaciones. Tal vez me equivoqué. Tu padre no era malo, solo era cobarde, como yo. Si quieres conocerlo, tienes mi bendición. Pero recuerda que eres valiosa, sin importar lo que piense nadie más. Te amo, mamá. Mariana dobló la carta y lloró en silencio durante varios minutos. ¿Sabías que él nos buscó?, preguntó finalmente. Sí, Elena lo sabía también. Cambió de apellido, se mudó varias veces. Al principio pensaba que era temporal, que después de unos meses regresaría. Pero pasaron los años y se convenció de que era demasiado tarde. Ella lo amaba todavía. Rosa sonrió tristemente. Hasta el día que murió. Por eso nunca se casó con otro hombre. Tu padre también era su fantasma, mija. Mariana se quedó en casa de su abuela esa noche, pero no durmió. Tenía 20 años de preguntas que necesitaban respuestas. Y solo había una persona que podía dárselas. Era hora de regresar a la Ciudad de México. 3 días después, Mariana estaba de vuelta frente al edificio de Constructora Morales. Había pasado 72 horas sin dormir bien, repasando cada palabra de su abuela, cada línea de la carta de su madre. Necesitaba ver a Esteban otra vez, pero esta vez no huiría. La recepcionista la miró extrañada cuando pidió ver al señor Morales. ¿Tiene cita? No, pero dígale que es Mariana López. Él me va a recibir. Mientras esperaba en el lobby elegante, Mariana se sintió fuera de lugar con su ropa sencilla entre tanto mármol y cristal. 5 minutos después, Camila bajó personalmente a buscarla. El señor Morales la está esperando, le dijo con una sonrisa amable. Esteban la recibió de pie junto a la ventana. Se veía mayor que 3 días antes, como si no hubiera dormido tampoco. Cuando la vio entrar, sus ojos se llenaron de esperanza. Pensé que no ibas a volver, admitió en voz baja. Yo también lo pensé. Mariana se quedó cerca de la puerta todavía insegura. Pero necesito respuestas. Todas las que quieras. Esteban caminó hacia su escritorio y abrió el cajón principal. Sacó una carpeta gruesa y un pendrive. Esto es todo lo que tengo de ti, dijo, extendiendo los objetos hacia ella. 20 años de búsqueda. Mariana tomó la carpeta con manos temblorosas.
Adentro había reportes de investigadores privados con fechas que iban desde 1999 hasta 2004, fotos borrosas de mujeres que podrían haber sido Elena, direcciones tachadas, callejones sin salida. También había carteles impresos. Se busca Elena López y su hija Mariana. Recompensa. Con una foto de ella cuando tenía 5 años. Gasté una fortuna los primeros 5 años, explicó Esteban. Pero tu mamá era muy inteligente. Cambió de nombre varias veces. Se mudó constantemente. Era como perseguir fantasmas. Mariana siguió revisando. Había copias de actas de nacimiento falsas que Elena había usado, registros de escuelas donde nunca las encontraron. Y al final de la carpeta, algo que la sorprendió. Fotos de ella cuando era bebé. ¿Cómo conseguiste estas fotos? Las tomé yo. Tu mamá no se llevó nada cuando se fue, solo la ropa que podían cargar. Estas estaban en mi cámara. En las fotos, Mariana se vio en brazos de Elena, pero también en los de Esteban. Él la cargaba con cuidado, como si fuera de cristal. En una foto estaban los tres juntos, Elena sonriendo mientras Esteban le mostraba algo a la bebé. Parecían felices. ¿Por qué dejaste de buscar?, preguntó Mariana sin levantar la vista de las fotos. Porque me convencí de que tu mamá tenía razón. Esteban se sentó pesadamente en su silla. Pensé que si ella había hecho tanto esfuerzo por esconderse, era porque realmente creía que estarían mejor sin mí. Y tal vez era cierto. ¿Por qué nunca me presentaste como tu hija? La pregunta cayó como una bomba en el silencio de la oficina. Esteban cerró los ojos. Porque era un cobarde. Mi familia, mis socios, mi mundo, todos esperaban que me casara con alguien de mi clase social. Yo sabía que te amaba. Sabía que amaba a tu madre. Pero tenía miedo de lo que dirían. Mi mamá escuchó cuando no me defendiste frente a tu socio. Lo sé, susurró Esteban. Ese día me odié más de lo que ella jamás pudo odiarme. Pero cuando regresé a casa para pedirles perdón, ya se habían ido. Mariana conectó el pendrive en su teléfono. Contenía más fotos, pero también videos. Se vio a sí misma dando sus primeros pasos, mientras Elena y Esteban aplaudían. En otro video estaba jugando en un jardín, con el broche de la mariposa brillando en su vestido rosa. ¿Recuerdas este día?, preguntó Esteban, señalando una foto donde ella estaba llorando, y él la consolaba. No recuerdo nada de cuando era pequeña. Habías tenido una pesadilla. Llegaste corriendo a nuestra cama a las 3 de la mañana. Te di el broche y te dije que las mariposas ahuyentan las pesadillas. Dejaste de llorar inmediatamente. Mariana se tocó instintivamente el broche en su pecho. Tu mamá empezó a llamarte Chorona después de eso, porque decía que llorabas mucho hasta que llegaba tu mariposa mágica. Ella siempre me llamaba así, murmuró Mariana, sorprendida. Nunca me dijo que fuiste tú quien me puso ese apodo. Al final de la carpeta había algo más. Una carta sellada con el nombre Mariana, escrito con la letra de Elena. ¿Qué es esto? Tu madre me la mandó hace 6 meses, poco antes de morir. Un investigador la había encontrado finalmente. Elena estaba muy enferma, pero escribió esta carta y le pagó a un mensajero para que me la entregara. Decía que si algún día tú me buscabas, debía dártela. Con el corazón latiendo furiosamente, Mariana abrió la carta. Esteban, si Mariana está leyendo esto, es porque el destino quiso que se encontraran. No la culpes por los años perdidos. Fui yo quien decidió alejarla de ti, pero si ella está ahí es porque quiere conocer la verdad. Dale esto. Dentro había una pequeña caja de terciopelo. Mariana la abrió y encontró otro broche de mariposa, idéntico al que llevaba puesto, pero nuevo, brillante. Este es el broche que compraste para reemplazar el que se dañó. Lo guardé todos estos años. Si nuestra hija quiere una segunda oportunidad contigo, dale su mariposa nueva. Elena. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de ambos. ¿Quieres darme una segunda oportunidad?, preguntó Esteban con voz quebrada. Mariana miró las fotos, los reportes, las pruebas de 20 años de búsqueda. Su padre no las había abandonado. Había sido un cobarde, sí, pero nunca había dejado de amarlas. Vamos despacio, dijo finalmente. Pero sí, quiero intentarlo. ¿Café o té?
preguntó Esteban, nervioso como un adolescente en su primera cita. «Café está bien», respondió Mariana desde el sofá de cuero donde había estado esperando. Habían pasado 2 semanas desde su segunda conversación en la oficina. Esteban había sugerido que se encontraran en su casa esta vez, un lugar más íntimo para seguir conociendo. La mansión en las Lomas era impresionante, pero Mariana se sentía como una intrusa entre tanto lujo. «¿Vives solo aquí?», preguntó mientras él regresaba con 2 tazas humeantes. «Sí, desde que tu madre se fue, nunca pude formar otra familia», admitió Esteban sentándose en el sillón de enfrente. «Intenté salir con otras mujeres, pero siempre las comparaba con ella, con ustedes». Se quedaron en silencio por unos minutos, bebiendo café y estudiándose mutuamente. Era extraño estar ahí, en esa sala que probablemente había sido su hogar los primeros años de su vida. «Tengo algo más que mostrarte», dijo Esteban finalmente, levantándose para ir hacia una estantería. Regresó con un álbum de fotos grueso, forrado en cuero marrón. Lo puso en la mesa de centro entre ellos. «Tu mamá se llevó todas sus fotos cuando se fue, pero estas las tenía guardadas en mi oficina». Mariana abrió el álbum con cuidado, como si fuera a desintegrarse en sus manos. La primera página la dejó sin aliento. Elena sosteniendo a un bebé minúsculo en el hospital. Se veía cansada pero radiante de felicidad. «Naciste a las 3:47 de la mañana», recordó Esteban. «Pesaste 2 kilos 800 gramos. Eras tan pequeña que cabías en mis 2 manos». En la siguiente foto, él la cargaba con una sonrisa enorme en el rostro. «Te llamamos Pulguita, los primeros meses porque eras muy chiquita». Siguieron pasando páginas. Mariana se vio gateando por los pasillos de mármol de la casa, disfrazada de princesa en Halloween, soplando una vela en su primer cumpleaños. En cada foto, Elena y Esteban se veían como cualquier familia normal y feliz. «Aquí tienes 2 años», señaló Esteban una foto donde ella estaba parada en una alberca inflable, chapoteando agua por todos lados. Era verano y hacía un calor terrible. «Tu mamá tuvo la idea de poner la alberca en el jardín. Estuviste ahí todo el día». «Me gustan las albercas», murmuró Mariana. «Nunca supe por qué». «¿Sabes nadar?» «Sí, pero nunca tuve dinero para ir a piscinas. Aprendí en el río cuando visitaba a mi abuela». Esteban sintió una punzada de dolor. Su hija había crecido sin las comodidades que él podría haberle dado, bañándose en ríos, mientras él tenía una alberca olímpica que nunca usaba. Siguieron viendo fotos. Mariana en su primer día de preescolar, aferrada a la mano de Elena, pero sonriendo valientemente. Mariana aprendiendo a andar en triciclo en el jardín. Mariana durmiendo acurrucada entre Elena y Esteban en la cama matrimonial. «¿Por qué dormía con ustedes?» «Porque tenías pesadillas constantes. La única forma de que durmieras toda la noche era si estabas entre nosotros 2. Llegaron a una sección de fotos de su 5º cumpleaños. Había un pastel enorme con forma de mariposa, globos por toda la casa, y Mariana en el centro con un vestido amarillo y su broche nuevo brillando en el pecho. «Esa fue la última fiesta que tuviste aquí», dijo Esteban con voz ronca. 3 días después, ya no estaban. En la foto final de esa página, los 3 estaban juntos frente al pastel. Elena tenía un brazo alrededor de Esteban y con el otro cargaba a Mariana. Todos sonreían genuinamente. Parecía la familia perfecta. «¿Qué pasó exactamente esa noche?», preguntó Mariana. «La noche que se fueron». Esteban cerró el álbum y se recostó en el respaldo del sillón. «Habíamos discutido el día anterior. Yo había invitado a unos socios importantes a cenar, y Elena quería que te presentara como mi hija. Le dije que no era el momento apropiado, que esperara a que cerráramos el negocio». «¿Y ella qué dijo?» «Que estaba cansada de esperar, que ya habían pasado 5 años y yo seguía tratándolas como un secreto. Tenía razón, pero yo era demasiado orgulloso para admitirlo». Mariana abrió el álbum de nuevo y encontró una foto que había pasado por alto. Ella dormida en el regazo de Elena, mientras Elena leía un libro. «Mi mamá siempre me leía antes de dormir», recordó, «hasta que se enfermó. Decía que era nuestro momento especial». «¿Cuál era tu cuento favorito?» «La Bella y la Bestia». Pero mi mamá cambiaba el final.
En su versión, Bella se iba del castillo para proteger a la bestia de los cazadores del pueblo, y años después se reencontraban cuando ya no había peligro. Esteban la miró fijamente. Elena siempre fue muy inteligente. Siguieron revisando fotos hasta llegar a las últimas páginas. Ahí encontraron algo inesperado. Fotos más recientes de Mariana, tomadas a distancia. En una estaba saliendo de la preparatoria. En otra caminaba por el mercado con Elena ya visiblemente enferma. ¿Cómo conseguiste estas? Nunca dejé de buscarlas completamente. Cada año contrataba a alguien por un mes, solo para ver si había alguna pista nueva. Hace 3 años finalmente las encontré, pero Elena ya estaba muy enferma. ¿Por qué no te acercaste? Porque pensé que sería egoísta. Tu mamá estaba muriendo y tú la estabas cuidando. No quería causar más dolor del que ya tenían. Mariana cerró el álbum y lo abrazó contra su pecho. Mi mamá me llamaba Chorona, pero nunca me dijo que el apodo venía de ti. ¿Todavía lloras mucho?, preguntó Esteban con una sonrisa tímida. Solo cuando estoy muy triste, respondió ella, y por primera vez desde que se habían reencontrado, le devolvió la sonrisa. Pero el broche sigue funcionando. Las pesadillas se fueron. Entonces la magia no se ha roto. No, dijo Mariana, tocándose el broche. Creo que nunca se rompió. Solo estaba perdida por un tiempo. Se quedaron ahí sentados, padre e hija, rodeados de 20 años de recuerdos recuperados y la promesa de poder crear nuevos. El teléfono de Esteban sonó un jueves por la mañana mientras revisaba contratos en su oficina. Al ver el nombre en la pantalla, el corazón le dio un vuelco. Mariana aparecía ahí por primera vez desde que habían intercambiado números. «Bueno, hola, papá». La palabra sonó extraña en los labios de Mariana, como si estuviera probando un idioma nuevo. «¿Tienes tiempo para almorzar hoy?». Esteban casi dejó caer el teléfono. Era la primera vez que ella lo llamaba papá, y también la primera vez que ella tomaba la iniciativa para verse. «Claro, ¿dónde quieres ir? ¿Conoces la taquería de Doña Carmen en la colonia Roma? No es elegante, pero hace los mejores tacos de la ciudad». Esteban sonrió. Durante un mes habían estado encontrándose cada semana, pero siempre en lugares que él elegía. Restaurantes caros, cafeterías de hoteles 5 estrellas. Mariana siempre se veía incómoda, estudiando los precios en el menú y pidiendo lo más barato. «Me parece perfecto». «¿A qué hora?». «¿A las 2? Termino mi turno en la obra nueva a la 1:30. «Espera». Esteban frunció el ceño. «¿Estás trabajando en construcción otra vez? Pensé que habíamos hablado de esto». Mariana suspiró del otro lado de la línea. «Papá, necesito trabajar. No puedo vivir de tus buenas intenciones. Pero puedes trabajar en una de mis empresas, en una oficina, con mejores condiciones. No quiero que la gente piense que tengo el trabajo solo porque soy tu hija. Además, me gusta la construcción. Se me da bien». Esteban se mordió la lengua para no seguir insistiendo. Había aprendido que presionar a Mariana solo conseguía que se alejara. «Está bien. Nos vemos a las 2». La taquería de Doña Carmen era exactamente lo opuesto a los lugares donde Esteban solía comer. Pequeña, ruidosa, llena de obreros y estudiantes. Mariana ya estaba ahí cuando llegó, sentada en una mesa de plástico rojo, aún con ropa de trabajo. «Llegaste», dijo ella levantándose para darle un abrazo rápido. Era el segundo abrazo que intercambiaban desde que se habían reencontrado. El primero había sido la semana anterior, cuando Esteban le había regalado una foto enmarcada de Elena. Mariana había llorado y lo había abrazado impulsivamente. «¿Ya pediste?», preguntó Esteban mirando el menú escrito a mano en la pared. 2 órdenes de tacos al pastor, 2 de carnitas y 2 aguas frescas de horchata. Confía en mí, está buenísimo». Mientras esperaban la comida, Mariana parecía nerviosa. Jugueteaba con una servilleta y evitaba el contacto visual. «¿Todo bien?», preguntó Esteban. «Sí, solo quería pedirte algo». «Bueno, 2 cosas. Dime. Primero, quiero ver la tumba de mi mamá contigo. Nunca he ido acompañada, siempre voy sola. Creo que a ella le gustaría que fuéramos juntos». Esteban sintió que se le cerraba la garganta. «Me encantaría acompañarte. Y segundo», Mariana respiró profundo, «quiero que conozcas dónde vivo, mi departamento, mi vida real.
no los lugares elegantes donde siempre nos vemos. ¿Estás segura? No me importa dónde vivas. Lo sé, pero me importa a mí. Quiero que veas quién soy realmente. No solo la hija que perdiste hace 20 años. Llegó la comida y comieron en relativo silencio. Esteban se sorprendió de lo buenos que estaban los tacos, y más aún de lo cómodo que se sentía en ese lugar sencillo. ¿Sabes qué?, dijo Mariana limpiándose las manos con una servilleta. Esta es la primera vez que te veo relajado. ¿En serio? Sí. En los restaurantes caros siempre pareces tenso, como si estuvieras en una junta de trabajo. Aquí pareces... normal. Esteban se rió. Hace años que no me sentía normal. Después de comer, Mariana lo llevó a su departamento en la colonia Doctores. Era un edificio viejo de 4 pisos, con escaleras angostas y paredes que necesitaban pintura. El departamento de Mariana estaba en el 3er piso. No es gran cosa, dijo ella, abriendo la puerta. El espacio era diminuto, una sala, comedor, cocina integrada, un dormitorio pequeño y un baño. Pero estaba impecable y decorado con cosas sencillas que Mariana había ido comprando con su sueldo. Fotos de Elena por todas partes, plantas en las ventanas, libros apilados en una mesa que hacía las veces de escritorio. «Es perfecto», dijo Esteban sinceramente. «¿En serio? No tienes que mentir para hacerme sentir mejor». «No miento, es tu hogar. Lo hiciste tú sola, con tu esfuerzo. Eso vale más que cualquier mansión». Mariana le mostró cada rincón con orgullo. La foto de Elena en la mesa de noche, los libros de arquitectura que leía por las noches. «Algún día quiero estudiar eso», la pequeña terraza donde cultivaba hierbas para cocinar. «Hay algo más que quiero mostrarte», dijo dirigiéndose hacia el closet. Sacó una caja de zapatos y la puso sobre la cama. Adentro había cartas, fotos y recortes de periódico. «Son todas las pistas que encontré sobre ti a través de los años», explicó. «Artículos de revistas sobre tus edificios, fotos de eventos sociales. Mi mamá decía que no quería saber nada de ti, pero guardó todo esto». Esteban tomó uno de los recortes. Era de una revista de arquitectura, mostrando uno de sus primeros proyectos importantes. «Elena nunca dejó de seguir tu carrera», continuó Mariana. «Creo que parte de ella esperaba que algún día nos encontraras». «¿Y tú? ¿Tú esperabas encontrarme?» Mariana se sentó a su lado en la cama. «Todos los días. Pero también tenía miedo. Miedo de que no me quisieras, de que te avergonzaras de mí». Esteban sacó un pequeño estuche de terciopelo de su bolsillo. «Por eso traje esto». Adentro estaba el segundo broche de mariposa, el que Elena había guardado todos esos años. «Tu mamá quería que te lo diera cuando estuvieras lista, para una segunda oportunidad». Mariana tomó el broche nuevo y lo comparó con el viejo que llevaba puesto. Eran idénticos, pero uno brillaba como nuevo y el otro llevaba las marcas del tiempo. «¿Puedes ponérmelo?», pidió quitándose el broche viejo. Con manos temblorosas, Esteban prendió el nuevo broche en la camisa de su hija. «Ahora tienes 2 mariposas», dijo con voz quebrada. «Una para recordar el pasado y otra para el futuro». «Gracias, papá», susurró Mariana, y esta vez la palabra sonó natural, como si llevara toda la vida diciéndola. «Por no rendirte, por seguir buscándome». Se abrazaron, y por primera vez en 20 años Esteban se sintió completo. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Mariana. «Ahora aprendemos a ser padre e hija otra vez, paso a paso, día a día». «Me gusta eso», dijo ella sonriendo. «Pero primero, mañana vamos a visitar a mamá. Es hora de que le digas que nos encontraste». El cielo estaba nublado cuando Mariana y Esteban llegaron al Panteón de San Lorenzo. Era sábado por la mañana y había pocas personas visitando a sus muertos. Mariana caminaba despacio, cargando un ramo de claveles blancos, las flores favoritas de Elena. Esteban la siguió en silencio, con el corazón latiendo fuertemente. «Es por aquí», dijo Mariana, girando hacia la izquierda entre las hileras de tumbas sencillas. Se detuvieron frente a una lápida de mármol gris con letras doradas. Elena López Hernández, 1971-2022. Madre amorosa, mujer valiente. «Hola, mamá», susurró Mariana, arrodillándose para poner las flores. «Te traje a alguien». Esteban se quedó parado detrás de ella,
sin saber qué hacer o qué decir. Había imaginado este momento 1000 veces en los últimos 2 meses, pero ahora que estaba ahí, las palabras se le atoraban en la garganta. «Puedes hablarle», dijo Mariana suavemente. «Ella te puede escuchar». Esteban se arrodilló junto a su hija sobre la tierra húmeda. «Hola, Elena», comenzó con voz quebrada. «Sé que probablemente estás enojada conmigo. Tienes derecho a estarlo. Pero quería decirte que lo siento». Una brisa ligera movió las hojas de los árboles cercanos. «Siento haber sido un cobarde. Siento no haber luchado por ustedes cuando debí hacerlo. Siento haberte fallado como hombre, como compañero, como padre». Mariana lo tomó de la mano, dándole fuerzas para continuar. «Pero quiero que sepas que las amé, que las amo. Cada día de estos 20 años pensé en ustedes. Me preguntaba si Mariana iría a la escuela, si tendría amigas, si sería feliz. Me preguntaba si tú estabas bien, si tenías lo que necesitabas». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Nuestra hija se convirtió en una mujer increíble. Es fuerte como tú, terca como yo, y hermosa por dentro y por fuera. Hiciste un trabajo maravilloso criándola sola, mejor trabajo del que yo habría hecho». Mariana sacó el broche viejo de su bolsa y lo puso sobre la lápida, junto a las flores. «Te devuelvo esto, mamá. Ya no lo necesito para recordarte. Ahora tengo a papá para contarme las historias que tú no podías contarme». Se quedaron ahí en silencio durante varios minutos, cada uno perdido en sus pensamientos y recuerdos. «¿Sabes qué es lo más raro?», dijo Mariana finalmente. «Durante años odié a mi papá por abandonarnos. Y durante años tú probablemente odiaste que él no nos hubiera defendido. Pero al final, los dos nos amaban a su manera. Tu mamá era más inteligente que yo», admitió Esteban. «Vio lo que yo no podía ver, que el mundo en el que yo vivía no era bueno para ustedes, al menos no en ese momento. Pero ahora es diferente, ¿verdad?», preguntó Mariana. «Ahora no te importa lo que diga la gente. Ahora lo único que me importa eres tú. Si alguien tiene problema con eso, que se joda». Mariana se rió a través de las lágrimas. «Acabas de decir una grosería en un panteón. Tu mamá siempre sacaba lo peor de mí», bromeó Esteban. «Y aparentemente tú también». Se levantaron y se sacudieron la tierra de las rodillas. «¿Quieres venir a almorzar a la casa?», preguntó Esteban. «Puedo cocinar algo». «¿Sabes cocinar?». «No, pero puedo aprender. Tengo 20 años de comidas perdidas que compensar». «Está bien, pero cocinamos juntos». «Y nada elegante. Mi mamá siempre decía que la mejor comida es la que se hace con amor, no con dinero». Caminaron hacia la salida del panteón lado a lado, ya no como extraños tratando de conocerse, sino como padre e hija que habían encontrado su lugar en el mundo. «Papá», dijo Mariana cuando llegaron al auto, «hay algo que quiero preguntarte. Dime, ¿crees que mamá está orgullosa de nosotros por haber encontrado la manera de ser familia otra vez?». Esteban miró hacia atrás, hacia la tumba que acababan de dejar. El sol había salido entre las nubes y brillaba sobre las flores blancas. «Estoy seguro de que sí. Creo que esto era lo que ella quería cuando escribió esa carta, que encontráramos la manera de sanar lo que se había roto. ¿Y tú? ¿Estás orgulloso de mí?». Esteban se detuvo y la miró a los ojos. «Estoy orgulloso de la mujer en la que te convertiste. Estoy orgulloso de tu fuerza, de tu bondad, de tu capacidad de perdonar. Pero sobre todo, estoy orgulloso de ser tu papá». Mariana lo abrazó fuerte, inhalando el aroma de su colonia cara mezclada con el olor a tierra del panteón. «Yo también estoy orgullosa de ser tu hija». Se subieron al auto y se alejaron del panteón, dejando atrás 20 años de dolor y llevándose un futuro lleno de posibilidades. En algún lugar entre las nubes, Elena sonreía. Su plan había funcionado. El amor había ganado al final, como siempre supo que pasaría. El broche de la mariposa brilló bajo el sol sobre su tumba, ya no solo como un recuerdo del pasado, sino como un símbolo de esperanza, perdón y segundas oportunidades, porque algunas historias de amor son más fuertes que el tiempo, el orgullo y hasta la muerte misma. ¿Te llegó al corazón esta historia de reencuentro entre Mariana y Esteban? El broche de la mariposa nos enseña que el amor verdadero puede superar décadas de silencio, malentendidos
y dolor. A veces las decisiones que tomamos para proteger a quienes amamos terminan causando más daño, pero nunca es demasiado tarde para sanar las heridas del pasado. Esta emotiva historia mexicana demuestra que las segundas oportunidades existen y que el perdón puede reconstruir incluso los corazones más quebrados. Si esta historia te emocionó tanto como a nosotros, no olvides darle like a este video y compartirlo con esas personas especiales que saben que el amor de familia es lo más importante en la vida. Suscríbete a nuestro canal para más historias que tocan el alma y nos recuerdan la importancia de los vínculos familiares. Queremos conocerte mejor. ¿Desde qué país nos estás viendo? Escríbelo en los comentarios junto con qué parte de la historia te impactó más. Nos encanta saber que nuestras historias llegan a corazones de todo el mundo.